suficiente como para sacar una conclusión. Hacemos una confirmación de las respuestas, ¿sí? La primera de ellas con un poco de una respuesta, perdón, una pregunta media capciosa, ¿sí? Porque era bien determinar, tener muy en cuenta cómo estaba el enunciado, ¿sí? Dice, existen actividades que aunque se desarrollen en centros urbanos y tengan un proceso industrial, puedan ser regulados por la ley 26727, y la respuesta es no. Acá tuvimos un 60% de respuestas correctas y el restante de incorrectas. En este caso, la respuesta es no, porque ya con que una actividad tenga un proceso industrial, no puede ser incluida dentro del régimen, ¿sí? Yo ahí le digo que es capciosa porque nosotros en el artículo 7 de la ley 26727 tenía una excepción de que había actividades que aunque se desarrollen en centros urbanos podían incluirse en el régimen, pero en este caso ya quedan excluidos porque es centro urbano y proceso industrial. ¿Sí? El proceso industrial ya deja afuera cualquier actividad que tenga un proceso industrial en las tareas que desarrolla el trabajador, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta era no, ¿sí? Después, la segunda, nos preguntaba, ¿un peón rural con 12 años de antigüedad es correcto liquidarle como concepto de antigüedad el 12% del básico? Ahí la verdad que las respuestas estuvieron muy acertadas. La respuesta obviamente es no, ¿sí? Ya que tenemos que calcularle 1,5% por año de servicio, ¿sí? Ya que es la regla de ser menor a 10 años 1% y mayor a 10 años o el 1,5%, ¿sí? Así que esa la verdad que estuvo muy bien respondida, así que de eso me quedo tranquilo de que se entendió y que es un tema importante para lo que es el régimen, ¿sí? Después la tercera nos hablaba de, según la ley 26727 y la jornada de trabajo determinadas allí, marque las horas semanales máximas permitidas para cada caso. ¿Sí? Acá también tuvimos un nivel muy alto de respuestas correctas porque eran dos opciones las correctas, ¿sí? Jornada diurna de 44 horas, ¿sí? El máximo semanal, y jornada nocturna de 42 horas semanales como máximo, ¿sí? Los que respondieron las otras respuestas lamentablemente no eran las correctas, ¿sí? Solamente eran esas dos. Luego, en la cuarta pregunta, era para poder calcular, esto en base a los ejercicios que vimos en la última clase, poder calcular el valor de la hora extra del 50, obviamente del valor bruto sin aplicarle aún los descuentos, ¿sí? En este caso también estuvo bastante bien determinado el valor, ¿sí? Que en este caso era 5.973,39, que cómo llegamos a ese valor. Agarrábamos el básico, le calculábamos el adicional por antigüedad, ¿sí? A esa sumatoria lo dividíamos por 200, eso nos da el valor de la hora normal, ¿sí? Y a eso le aplicábamos el coeficiente del 1,5%, ¿sí? 5.799 era el valor que te da sin contemplar el concepto de antigüedad, lo cual es erróneo, y 5.733 era un dato para que se mareen nada más por el numerito, nada más que eso, ¿sí? Y la última pregunta, ¿sí? Dice, conceptos de aportes para un trabajador rural jubilado. Bueno, acá sí tuvimos algunos no respuestas tan correctas, ¿sí? Recuerden que un trabajador jubilado va a seguir aportando lo que es el ítem de jubilación, ¿sí? Y no va a aportar lo que es la ley 19032 y lo que es obra social, ¿sí? O sea que va a tener, en este caso, para este régimen y para este tratamiento de su liquidación, solamente va a tener los conceptos de jubilación, de sindicato y de seguro de sepelio, ¿sí? Eso lo habíamos visto en el último ejercicio que dimos la clase pasada, ¿sí? Así que bueno, en base a eso me pareció una buena manera de poder eh, saber si sondear cómo se habían entendido los temas. La verdad que la mayoría bastante bien, la primera era un poco medio capciosa, así que obviamente tenía un margen de error, pero bueno, más que nada la última, ¿sí, chicos? La del tema del trabajador jubilado, por favor tengan en cuenta los que no adivinaron la respuesta, de saber cómo es su tratamiento, ¿sí? Así que bueno, con eso le damos el cierre a lo que fue la unidad 2, ¿sí? De trabajo agrario. Recuerden que estos temas que estuvimos viendo, ¿sí? Hagan una lectura, repasen, ¿sí? Que es algo que va a ir seguramente al parcial, así que bueno,
para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, chicos, ¿algún comentario que quieran aportar sobre lo que vimos? Si no, ya nos metemos en lo que es la temática del día de hoy. Profesor, perdón, una consulta. ¿La Sí, jornada nocturna era 42? la jornada nocturna es exactamente con un límite de 42 y la Perfecto, diurna de 44. 44, sí, está bien, lo tenía. Sí. Yo le puse dato 48 también para pues, también a ver si estaban atentos, porque la de 48 es la que trata la ley de contratos de trabajo, ¿sí? La 2744 que determina para los demás regímenes de trabajo un límite de horas semanales de 48, ¿sí? Es por eso. Bueno, bueno, chicos, vamos con la presentación del día de hoy, ¿sí? Profe, Así empezamos. Pues, Seguramente, no olviden sí, que alguien está. Cristian, ¿está hablando? no, yo, pero justo hay un Ah, micrófono prendido, creo. sí. Eh, ¿quién? A ver si lo detecto. ahí está, profe, ahí Eh, desapareció. Una sí, consulta, profe. sí. ¿Vas a subir más ejercicios de agrario o sería solo lo que vimos en clases? Nosotros le subimos, sí, solo lo que vimos en clases. No hay una guía como de práctica, digamos, en eso. Solamente los que estuvimos desarrollando en clase, que son similares a los que podemos tomar en el parcial. Ah, buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno, Profe, otra consulta. sí. ¿Y si nos llegara a tocar para liquidar feriados o licencias en eso de agrario, ¿es como en Sí. otras general o tiene algo Es, particular? no, 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 va a tener el mismo tratamiento que tienen los demás convenios, no tiene algo particular, ¿sí? Lo que es el tratamiento del feriado. Nosotros no lo damos en esta unidad porque preferimos verlo con otro convenio, con otro régimen, pero sí, va a tener el mismo tratamiento, no tiene algo particular en este caso. Lo que Ah, sea ok. aplicable para los otros será para esto. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, chicos, arrancamos con lo que es la unidad 6, ¿sí? Que en este caso es personal de casas particulares. Bueno, ustedes sabrán que no estamos yendo de una manera correlativa, ¿no? A los temas, ¿sí? En cuanto a a las unidades. Eso está pensado del hecho de poder ir viendo distintos regímenes, distintas particularidades de los contratos de trabajo, ¿sí? Y a la vez, obviamente, teniendo en paralelo lo que es la unidad uno, ¿no? Sí, que es la base, digamos, de esta materia y la que nos permite poder ir dando otros temas, ¿sí? Y poder ir jugando un poco con eh, la variación de cada unidad, ¿sí? De poder ir acomodándola, depende de los temas que nosotros estamos viendo. En este caso, nos viene bárbaro porque nosotros vimos un régimen particular que fue el régimen trabajo horario y ahora pasamos, o sea, estamos hablando como en el mismo idioma, ¿no? Y ahora pasamos a otro régimen que también tiene un tratamiento particular, que está establecido una ley, que esto yo le había comentado, de que ustedes tengan en cuenta que tiene la misma jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, en este caso, y que también la ley 2744 actúa de manera supletoria para lo que no está resuelto o no está aplicado en la presente ley. Entonces, tiene más o menos el mismo sentido que lo que es trabajo agrario y la misma interpretación de la ley en cuanto a las determinaciones que allí se establezcan, ¿sí? Entonces, tiene razón de ser el hecho de pasar de la unidad 2, en este caso la unidad 6, y poder ver dos regímenes que tienen sus particularidades, ¿sí? Entonces, obviamente hoy va a ser un poco más, si se quiere decir, tediosa, ¿no? La clase, en el sentido de que vamos a ir repasando y viendo lo determinado en la ley, ¿sí? Muchas cosas son citaciones de la ley, como para que ustedes lo vayan viendo, nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a ir comentando y bueno, obviamente cuando ustedes crean necesario de poder pararme y querer comentar algo o traer algo a la clase, como siempre le digo, bienvenido sea, que es la idea del taller, ¿sí? Ser un poco distinto, digamos, a las temáticas que se dan en otras asignaturas, ¿sí?
Así que bueno, arrancamos con lo que es la ley 26844 que rige lo que es el personal de casas particulares, ¿sí? Vamos a hacer una lectura, ¿sí? Por toda la ley, y ir viendo las distintas cuestiones que va analizando y las determinaciones que va realizando la ley, ¿sí? Yo le voy a ir haciendo algunos comentarios pertinentes como para ayudar en cuanto a la lectura de la misma, ¿sí? El artículo 1, ¿sí? Nos establece el ámbito de aplicación, que, bueno, obviamente en este caso nos dice que es aplicable en todo el territorio de la nación, ¿sí? Que se puedan llegar a dar con las relaciones laborales, ¿sí? Con los empleados por el trabajo en casas particulares o en el ámbito de la vida familiar. Dice, estas tareas no deben implicar para el empleador beneficio económico, cualquiera fuera la cantidad de horas diarias o días en que sean ocupados, ¿sí? En este caso, obviamente, hace una aclaración por el hecho de que el empleador, en cuanto a la contratación de este tipo de personal, no debe buscar el lucro, ¿sí? Es algo que lo realiza por necesidades, digamos, de la casa, del cuidado de la casa o del cuidado de las personas, ¿sí? Por eso que hace esa aclaración, ¿sí? Luego nos determinan las modalidades de prestación, ¿sí? Esto es un dato muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Que es cómo nosotros también vamos a liquidar a cada uno de ellos según la modalidad de contratación. Es como en el caso del régimen de trabajo agrario, era el permanente continuo, el permanente discontinuo, el temporario, ¿sí? Nos da distintas modalidades de contrato de trabajo para este caso. Entonces nos da tres, ¿sí? Nos dice trabajadores que prestan tareas sin retiro, ¿sí? Para un mismo empleador y residan en el domicilio donde cumplen las mismas. O sea, una persona fue contratada, ¿sí? Para cuidar a una persona o solamente para mantener el orden y la limpieza dentro de la casa, y trabaja solo para un empleador y vive dentro del domicilio donde trabaja, ¿sí? Es una modalidad de contratación. Luego la segunda es lo mismo que lo anterior, pero en este caso la persona se vuelve a su casa, digamos, no se queda a dormir y a vivir en el lugar donde trabaja, ¿sí? En este caso son las personas que prestan tarea con retiro, ¿sí? Y la tercera modalidad son los trabajadores que prestan tarea con retiro para distintos empleadores. O sea, voy a la casa de Pepito, trabajo 4 horas, voy a la casa de José, trabajo 4 horas, ¿sí? Voy haciendo distintas tareas, distintos contratos de trabajo con distintos empleadores, ¿sí? Esas son las tres modalidades que implementa, digamos, lo que es la ley 26844. Acá siempre es importante, por eso en el enunciado, digamos, de la presentación, es como también actúan los decretos, ¿sí? Ustedes, volvemos a temas de materias anteriores, el decreto no tiene obviamente el peso de una ley, ¿sí? En lo que es la jerarquía constitucional, pero sí nos sirven los decretos para poder reglamentar una ley, ¿sí? Siempre tenemos la ley y el decreto que está reglamentando, ¿sí? En este caso, el que es asimilable a la ley que nosotros estamos analizando, el decreto 467-2014, ¿sí? Que la función que tiene, le repito, es reglamentar la ley, o sea, profundizar el análisis, ser más explicativo, digamos, en lo que determina cada artículo, ¿sí? Esto lo vemos en toda la ley. Yo les voy a traer, obviamente, los que para nosotros son lo más importante, como para que ustedes lo sepan, pero siempre es importante leer en cuanto a la lectura y la capacidad de lectura, es ley más decreto, ¿sí? En el caso hay leyes que no tienen decreto, hay otras que sí, en este caso es una de ellas, ¿sí? Entonces nos dice, el decreto, en cuanto a la reglamentación, nos dice, para el caso que se celebre contrato de trabajo eventual o de temporada, su instrumentación debe ser por escrito, dejando constancia de las razones objetivas que justifican esa modalidad. O sea, acá el decreto nos abre una modalidad más, ¿sí? De lo que es el contrato de trabajo, y nos dice que para el caso de los eventuales se deberá dejar por escrito la justificación de por qué está utilizando esa modalidad de contrato. O sea, como que apertura una posibilidad más de modalidad de contrato, ¿sí? Si es para sustituir transitoriamente a trabajadores que están en uso de licencias legales o convencionales o por reserva de puesto, deberá indicarse el nombre de la persona reemplazada. En este caso, si una persona viene a reemplazar a otra en su función, ¿sí? Que la estoy contratando solamente por ese periodo de tiempo que la otra persona está, que no está pudiendo realizar sus tareas, pero su contrato sigue vigente, ¿sí? La aceleración continuada de contrato de trabajo eventual o a plazo determinado convertirá el vínculo en uno por tiempo indeterminado a partir de la primera contratación. ¿Eso a qué le hace acordar? Al permanente discontinuo, ¿sí? Del trabajo agrario, lo que yo le comentaba, que en el caso de
contratar de manera periódica a personal de trabajo eventual, esa periodicidad de las contrataciones lo va a convertir, ¿sí? En este caso, en un tiempo indeterminado, ¿sí? Con la posibilidad de poder constatar, digamos, la relación laboral a partir de la primera contratación, ¿sí? Luego, el artículo 2 nos da lo que es el encuadre de actividades, ¿sí? Y nos dice, claro, porque nosotros hasta ahora no sabemos qué sería lo que es el trabajo en casa particular en particulares, ¿sí? Voy a ser bastante insistente con eso, pero comparémoslo también con el régimen de trabajo agrario, ¿sí? Que nosotros no sabíamos lo que era el trabajo ahora, qué es la actividad agraria, ¿sí? O qué es el ámbito rural, ¿sí? No estaba definido en ningún lado y obviamente la ley es la que lo define, ¿sí? Y en este caso, en lo que es casas particulares, nos dice qué es el trabajo en casas particulares, ¿sí? Nos dice que es toda prestación de servicio de tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, también la asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, ¿sí? Y también el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad, ¿sí? Ahí como que la ley nos dice, mira, todo lo que sea, tenga estas características de actividades será encuadrado en esta ley, ¿sí? Todo trabajador que tenga este tipo de Pelotudo, actividades ¿qué lo estoy vamos a pasando? regir y se va a Ojo, regular boludo. con, ¿sí? ¿Perdón? No, hay un micrófono abierto, profe. Ah, bueno, seguimos en la misma. Por favor, chicos, estén atentos en cuanto a los micrófonos, si no van a hablar, porque si no tengo que mutear a todos y el que quiera participar. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ahí en el artículo 2 nos da lo que es la determinación de las actividades que van a ser reguladas, ¿sí? Dentro de la presente ley. Acá, al igual en el artículo 3, al igual que el régimen de trabajo agrario, nos da las exclusiones y prohibiciones, ¿sí? de las actividades que van a ser encuadradas, actividades o trabajadores que van a ser excluidas del régimen, ¿sí? Va a tener todas las que tengan estas particularidades serán excluidas, ¿sí? En este caso nos dice, ¿estarán excluidas del régimen cuáles? Las personas contratadas por personas jurídicas para estas tareas, o sea, una organización, ¿sí? Una empresa no puede contratar un personal de casas particulares, ¿sí? Eso está prohibido en ese caso, ¿sí? Porque obviamente se entiende de que se utiliza como un beneficio económico, acuérdense de ese concepto, ¿sí? Es por eso que lo excluye, es algo lógico, ¿no? Esto es una interpretación que yo hago de la ley, pero se la llevo para que ustedes también lo analicen, ¿sí? Estarán excluidas las personas emparentadas con el dueño de la casa, ¿sí? O sea, las personas o sea, el padre no puede contratar al hijo para poder hacer tareas de casas particulares, ¿sí? Las personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas con discapacidad, pero ojo acá, cuando se trate de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o que exija contar con habilidades profesionales, ¿viste? Que hay profesionales que se dedican lo que es particularmente el acompañamiento terapéutico, bueno, obviamente no se puede reemplazar esa figura por un personal de casas particulares, ¿sí? Estarán excluidas las personas contratadas únicamente para conducir vehículos de la familia, ¿sí? Si solamente se lo contrata para eso, no va a poder ser regulado e integrado en esta ley, ¿sí? Las personas que convivan en el hogar con el personal de casas particulares y que no presten servicio de igual naturaleza para el mismo empleador, ¿sí? Personas que además de realizar tareas de índole doméstica deban prestar otros servicios ajenos al hogar con cualquier periodicidad en actividades o empresas de su empleador, supuesto en el cual se presume la existencia de una única relación laboral ajena al régimen regulado por esta ley. Esto es, ¿sí? Por el hecho de la misma explicación que tiene el punto A, ¿sí? En cuanto a las personas jurídicas. ¿Sí? Y personas empleadas por consorcios de propietarios, por clubes de campo, barrios privados u otros sistemas de condominio para la realización de las tareas mencionadas en esta ley. ¿Sí? En ese caso no podrán ser, ya el tipo de empleador, ¿sí? Es la que lo deja afuera de este régimen. ¿Sí? ¿Puede volver al Obviamente, punto atrás? sí, En el punto F, profe, o sea, se entiende, por ejemplo, en el caso de que una persona jurídica, o sea, una empresa, tenga personal de maestranza, porque en verdad son servicios terciarizados, ¿no? Son otras empresas. O sea, agarra, por ejemplo, a un personal de maestranza y lo lleva a su domicilio
ni viceversa, o sea, no puede tampoco llevar a una persona de casa particular. Exactamente. Exactamente, Maxi. Acá, mira, yo particularmente en este caso, a mí se me dio en la práctica, ¿no? Laboral, se me dio esta particularidad de que querían utilizar una persona, ¿sí? Que tenía contratada como personal de casa particulares, ¿sí? A llevarla a realizar los mismos servicios, pero a una empresa que tiene el empleador, ¿sí? Dicen, che, mira, lo voy a usar para esto. Mira, lamentablemente no está permitido, ¿sí? O sea, solamente esa persona puede prestar servicio en tu casa, ¿sí? Pero no va a poder realizarlo en tu empresa, ¿sí? Es eso lo que determina el punto F. Está bien, y en el caso de que sea, porque no lo veo acá en exclusiones, capaz que estoy preguntando una obviedad, pero en el Sí, caso de que sea una persona que está contratada, o sea, la contrato yo a una persona para que me haga el mantenimiento de la casa, sí. o sea, Sí, no en ese estaría, caso, si vos lo contratás como, o sea, el empleador es Fernández Maximiliano y no Fernández SRL, ¿me entendés? O sea, el que lo debe contratar es Fernández Maximiliano, no Fernández SRL si vos sos socio de una SRL, por ejemplo, ¿sí? En ese caso ok, ya Fernández SRL está prohibido, ¿sí? Va a estar permitido Fernández Maximiliano y que preste tareas solamente en tu casa y no en la oficina de tu empresa, ¿sí? Como para está poder bien. ejemplificártelo, Más allá de que él sea ¿sí? un trabajador autónomo, por ejemplo, que sea un monotributista de diferente categoría y demás, no importa eso. No, en este caso, o sea, la persona jurídica es la que te excluye, ¿sí? Si vos obviamente con tu CUI tenés sos responsable inscrito, ¿sí? Pero porque obviamente no podés encuadrar en otro lado, obviamente eso sí te permite, porque vos no sos persona jurídica en ese sentido, ¿sí? Vos tenés vos sos autónomo, ¿sí? Tenés una actividad, y en ese caso sí te va a permitir, porque tu nombre es lo mismo, en este caso en tu actividad, que en tu vida personal va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Es unipersonal en ese caso. Bueno, bien, después el artículo 4, ¿sí? Nos determina lo que es la interpretación y aplicación de la ley, ¿sí? Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de la normativa vigente, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los principios generales del derecho de trabajo, la equidad y la buena fe, ¿sí? Todo lo que no pueda ser resuelto, digamos, en la ley se aplicará, ¿sí? Lo que habitualmente también se establece en otras leyes, ¿sí? Lo que son derechos de trabajo, ¿sí? Los usos y costumbres, la buena fe, ¿sí? Lo que no pueda ser determinado por el régimen en sí, alguna situación en particular, ¿sí? El artículo 5 nos trae lo que es el grupo familiar y su retribución, ¿sí? En caso de contratarse más de una persona de la misma familia para prestar servicio a la labor de un mismo empleador, la retribución deberá convenirse individualmente con cada uno. Acá obviamente no determina decir, no puedo pagar un combo, ¿sí? Obviamente, cada uno tendrá el tratamiento, ¿sí? Adecuado con respecto a sus actividades, las horas que trabaje y demás, ¿sí? El artículo 6, contrato de trabajo, el contrato se presumirá concertado por tiempo indeterminado, ¿sí? En este caso, cada vez que yo hago un contrato de trabajo, se presume, ¿sí? Salvo una excepción o alguna aclaración, que va a ser por tiempo indeterminado. El artículo 7 es algo importante, ¿sí? Lo que es el periodo de prueba, ¿sí? Nos determina lo que es el periodo de prueba. Y acá nos hace una distinción, porque obviamente, como arrancamos la clase, hay distintas modalidades de contrato de trabajo, ¿sí? Y obviamente esto va a ir desarrollándose durante toda la ley, ¿sí? Va a ir haciendo las distintas aclaraciones pertinentes para cada modalidad de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces nos dice, el periodo de prueba para el personal sin retiro será durante los primeros 30 días. O sea, la persona que se queda en la casa, en el domicilio donde trabaja, será el periodo de prueba durante los primeros 30 días, ¿sí? Y el personal con retiro durante los primeros 15 días, ¿sí? Cualquiera en este lapso, ¿sí? Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización, ¿sí? El empleador no podrá contratar a una misma persona más de una vez utilizando el periodo de prueba. Acá algo importante que se los traigo,
los plazos son distintos a lo que es la ley de contrato de trabajo, y que la ley de contrato de trabajo fue modificada en cuanto al periodo de prueba por la ley base, ¿sí? La 27742, donde amplió el periodo de prueba, lo pasó de 3 meses a 6, ¿sí? Y que por convenio colectivo podrá ampliarse hasta un año, ¿sí? En este caso, esta ley no sufrió modificaciones en cuanto al periodo de prueba, entonces van a ser para el personal sin retiro 30 días y para el personal con retiro 15 días, ¿sí? Entonces, acá obviamente es un ejemplo de esto de saber leer en cuanto a la ley, sí, que estamos diciendo, porque ahora todo el mundo dice, no, el periodo de prueba son 6 meses. No, en este caso en particular no, porque tiene un tratamiento diferencial. La ley 26844 no fue modificada por la 27742, ¿sí? Entonces el periodo de prueba es lo que está determinado allí, ¿sí? Eso es algo importante que se los traigo para no entrar en confusión y que es un dato importante e interesante en lo que es el régimen. Profe, consulta. Sí, Justo mencionando el periodo de prueba, lo que sí, cambió, o sea, con la ley 26.742, o sea, la ley bases, sí, eh, sí, usted dijo que es 6 meses, creo que sí. después 8 y un año. Usted dijo que es por Sí. convenio colectivo. ¿No se supone también que es por la cantidad, la dotación de la empresa? En ese caso, sí, cuando llega a un año, o sea, los distintos convenios colectivos lo pueden extender, ¿sí? Creo que, si mal no recuerdo, son 8 meses, ¿sí? Y lo de un año, si dependiendo de la dotación del personal, se puede extender hasta ese plazo, pero siempre y cuando el convenio colectivo, o sea, como lo que hicieron ahí es, establecieron un mínimo, ¿sí? Un mínimo de 6 meses, y después con la facultad de que cada convenio colectivo aplique lo que sea, lo que determinen para cada actividad, ¿sí? En este caso le dan la facultad a los convenios colectivos de poder ampliar. La ley lo que le hizo, le puso un mínimo de 6 meses y un máximo, ¿sí? De un año para cierta particular. Por eso que nosotros, basándonos en la ley, lo que determinamos en cuanto a 6 meses y un año, ¿sí? Pero sí Ah, debe ser ok. tratado y va a depender también de la condición del empleador en cuanto a el periodo máximo que va a tener como de prueba. Claro, porque había leído que, por ejemplo, se extiende hasta un año en empresas que tengan máximo 5 empleados, Sí, por ejemplo. exactamente, sí. Pero Haciendo bueno, una obviamente, distinción por empleador, digamos. claro, o sea, obviamente que en este caso es como decís vos, va a determinarse por convenio colectivo. Capaz que dice, sí, la verdad es que sí, son 5 o 6 empleados, listo, lo dejamos a un año. O no Eh, modificamos que el convenio sea por 6 meses. Claro, exacto. Ahí en cuanto al tratamiento del convenio, lo ideal sería agrupar, porque obviamente no es la misma condición de un empleador que tiene 100, 200, 300 empleados en nómina que uno que tiene 5, ¿no? Obviamente siempre la ley en ese caso nunca hace las distinciones pertinentes porque no son los mismos escenarios, y sería lo ideal obviamente poder hacer una distinción que no todos tienen las mismas posibilidades y los mismos gastos de estructura, obviamente. Claro. Bueno, el artículo 8 nos determina lo que son las categorías, ¿sí? Que van a aplicar en este régimen. En este caso tenemos 5, ¿sí? Lo que es el supervisor, que es el coordinador y control de las tareas efectuadas por 2 o más personas a su cargo, ¿sí? Este es el rango máximo, digamos, y obviamente va a ser la remuneración más alta del régimen. El personal para tareas específicas, ¿sí? Que son los cocineros y demás, los caseros, ¿sí? Las personas que serán contratadas para la asistencia y cuidado de personas, ¿sí? Y el personal para tareas generales, en este caso obviamente la remuneración más baja de lo que es el presente régimen, ¿sí? En este caso son 5 las categorías y están determinadas en la ley, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto en trabajo horario, las categorías estaban determinadas por una comisión, en este caso ya está establecido en la ley, ¿sí? Es una particularidad, pero bueno, para traérselo también es importante, ¿sí? Bueno, al igual que el trabajo agrario, en este caso habla de la prohibición del trabajo infantil, ¿sí? Y la protección del trabajo adolescente, es muy, muy similar, no obviamente en cuanto a los tiempos que nosotros habíamos visto, que primero decía
el trabajo agrario nos decía prohibición de emplear a menores de 16 años, y después, y seguíamos avanzando en la ley, decía, con la excepción de, ¿viste? Que ahí permitía un rango etario, digamos, de 14 años, ¿sí? Dependiendo de la particularidad que tenía, de poder contratarlo. En este caso, ya la prohibición es tajante, no se pueden contratar menores de 16 años, por eso ahí le aclaro sin excepción, ¿sí? Y nos dice, en cuanto a la protección, ¿sí? Obviamente, prohibición de trabajo infantil, está hablando prohibición de trabajo infantil menores de 16 años, y lo que es el trabajo adolescente tiene una protección, ¿sí? En este caso nos dice, los adolescentes entre 16 y 18 años podrán ser contratados y para ello deberán tener la aptitud física para poder ejecutar las tareas que se le designen, ¿sí? Su jornada de trabajo no podrá superar las 6 horas diarias y 36 horas semanales, ¿sí? El empleador no podrá contratar a menores que no hayan finalizado su instrucción educativa obligatoria, salvo que éste garantice la finalización de los mismos, ¿sí? Eso es medio particular lo que menciona ahí, ¿no? La ley es taxativa en ese caso, no sé de qué manera garantizaría. Bueno, será el legislador, tendrá sus motivos, ¿no? Al momento de dictarlo. Y la modalidad de trabajo sin retiro estará prohibida para los trabajadores adolescentes. O sea, la persona hasta de 16 a 18 años que tenga la modalidad de contrato de trabajo sin retiro no va a poder ser. Va a poder ser, sí, con retiro y con los límites de las horas diarias, con la actitud física, ¿sí? Y garantizar la instrucción educativa, ¿sí? En este caso, en cuanto a la edad, poder terminar, poder culminar, ¿sí? Los estudios secundarios, ¿sí? Bien, el artículo 14 y el artículo 15, ¿sí? Nos establecen lo que es los deberes y derechos de las partes, ¿sí? En este caso, qué obligación tengo como empleado y qué obligación tengo como empleador, ¿sí? O qué derechos tengo como empleado, qué derechos tengo como empleador, ¿sí? La mayoría obviamente va a ir designado o destinado, si se quiere decir, a lo que es el personal. Pero bueno, ahí establece los derechos y los deberes de cada parte, ¿sí? Y nos dice, derechos del personal con y sin retiro. Esto es aplicable para todos, ¿sí? Nos dice, la jornada de trabajo no podrá exceder de 48 horas diarias o 48 horas semanales y podrá establecerse una distribución semanal desigual de horas en tanto no implique superar las 9. En este caso, igual que la ley 2744, distinta al régimen agrario. ¿Sí? En cuanto al límite de horas semanales, en este caso nos establece 8 diarias, 48 semanales, con la posibilidad de extenderlo, ¿sí? a las horas diarias con un límite de 9, ¿sí? Obviamente respetando las cantidades de horas semanales, ¿sí? En este caso, algo particular que nos trae la ley es el descanso semanal de 35 horas corridas, ¿sí? A partir del sábado a las 13 horas. Y si ustedes, si mal no me da la cuenta, es hasta el domingo a las 24 horas, que nos da 35 horas, ¿sí? Obviamente expresado de otra forma y otras regulaciones de otros contratos de trabajo nos trae diciendo el descanso deberá ser de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del día domingo, ¿sí? Lo expresa de otra manera, eso es mi interpretación, ¿sí? Ropa y elementos de trabajo deberán ser provistos por el empleador, ¿sí? Deberá también tener el trabajador una alimentación sana, suficiente y que asegure perfecta nutrición, ¿sí? Desayuno, almuerzo, merienda y cena, de acuerdo al horario y duración de la jornada. Acá va a depender qué modalidad tenga, ¿no? Una persona que sea sin retiro deberá tener, el empleador deberá asegurarle alimentación sana, suficiente, ¿sí? Que obviamente sea, que asegure una nutrición perfecta, ¿sí? ¿Qué abarcará? Desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Y la persona que sea con retiro dependerá, digamos, en qué horario está haciendo sus tareas, qué alimentación deberemos asegurarle como empleador, ¿sí? Luego, otra obligación para el empleador, en este caso, es de contratar la ART y seguro colectivo de vida obligatorio, ¿sí? Eso obviamente es desde el momento cero de la contratación, tiene la obligación el empleador de contratar, ¿sí? En estos dos seguros, uno para lo que es riesgo del trabajo y lo otro para lo que es el seguro de vida, ¿sí? Para el personal con retiro, para un mismo empleador, entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas, ¿sí? O sea, una persona con retiro
desde que termina su jornada de trabajo hoy hasta que comienza de mañana, deberá tener una pausa, ¿sí? De 12 horas como mínimo, ¿sí? Si yo salgo a las 8 de la noche, ¿sí? Me debería reincorporarme al otro día como mínimo a las 8 de la mañana, ¿sí? Debo tener siempre, respetar esa pausa. Sí, O Maxi. sea, es mayormente general, o sea, una ley de control de trabajo, ¿no? El Sí, descanso de sí, 12 sí, horas. exacto. Sí, 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 hay muchas particularidades, digamos, que obviamente lo trata la ley, lo describe la ley, no hace énfasis, o sea, no nos lleva a la ley 2744, lo describe allí, pero son muy similares, digamos, a lo que nosotros tenemos en la general, ¿no? Que la ley 2744. Bien, seguimos con lo que son deberes del personal, ¿sí? En este caso no hace obviamente distinciones con o sin retiro, habla del personal en general tratado aquí, dice cumplir las instrucciones de servicio que se le impartan, cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia, observar reserva en los asuntos de la casa de lo que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Datos personales, digamos, de la casa, de la familia donde está prestando sus servicios. Ustedes obviamente imagínense que la persona que sin retiro, digamos, vive constantemente, sabe el movimiento de la casa cada uno, y obviamente, bueno, es un requisito el hecho de tener que preservar en cuanto a la información que allí pueda conocer, ¿sí? Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral, religiosa, muy similar a lo anterior, y desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración, ¿sí? Estos son deberes del personal. Y en este caso, para el personal sin retiro, ¿sí? Además de los derechos, digamos, y deberes que tiene, ¿sí? Se le asumarán estos, ¿sí? Que nos dice, para el personal sin retiro, además gozará de los siguientes derechos. Nos dice, un reposo diario nocturno, ¿sí? De 9 horas consecutivas como mínimo, ¿sí? Solo podrá ser interrumpido por causas graves y urgentes que no administren demora. ¿Sí? En los casos de interrupción del reposo, las horas de trabajo serán remuneradas como horas extras, ¿sí? Y darán derecho al trabajador a gozar del descanso compensatorio, ¿sí? En este caso es cuando obviamente surge un imprevisto de que la persona a la que tiene cuidado se descompuso y la persona tiene que estar, obviamente se interrumpe ese descanso y deberá admitirse como un pago de horas extras, ¿sí? Porque obviamente una persona que estuviese en su casa, ¿sí? Que sería en este caso personal con retiro, obviamente no va a ser llamada para esa porque tenía una jornada de trabajo delimitada, pero en el caso del sin retiro, ¿sí? Al encontrarse en el mismo establecimiento, la ley le debe garantizar su descanso, porque más allá de que tenga vivir donde trabaja, obviamente debe asegurarle el derecho al descanso, como todo trabajador, ¿sí? En este caso, por la particularidad de la actividad que está desarrollando, puede surgir un imprevisto y que la persona tenga que levantarse porque tiene que atender a la persona que tiene a su cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente lo determina, en el caso de que eso se interrumpa, poder abonarle las horas extras que sean pertinentes, ¿sí? Deberá tener un descanso diario, ¿sí? En este caso dentro de la jornada, de 3 horas continuas entre las tareas matutinas y vespertinas, y queda comprendido el tiempo para el almuerzo, o sea, deberá tener, como se lo dicen en otros contratos de trabajo, a la hora de almuerzo, ¿sí? Bueno, en este caso podrá tener 3 horas, ¿sí? De pausa entre las tareas matutinas y vespertinas, ¿sí? Deberá tener una habitación amueblada, higiénica y con destino exclusivo para el personal, ¿sí? Garantizarle, como habíamos hablado en el trabajo horario, algo digno, ¿sí? Bueno, en este caso lo mismo. Y luego aparece, la primera vez que nos aparece en la firmina, que después lo vamos a ir desarrollando, lo que es las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante, es como habíamos visto la CNTA, ¿sí? Que era la Comisión Nacional del Trabajo Horario. Bueno, acá también se genera y se establece una comisión donde va a ir teniendo sus funciones bastante importantes en lo que es la regulación de estos contratos de trabajo, ¿sí? Entonces nos dice, por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares o por convenio colectivo, podrán establecerse distinta distribución de pausas y descanso en tanto se respete el máximo de trabajo semanal y reposo diario nocturno. Acá lo que está diciendo es decir, bueno, si hay algo posterior, ¿sí?
a través de la comisión o si se genera un convenio colectivo, ¿sí?, de trabajo que regule esta actividad, podrán determinar una distinta distribución de pausas, ¿sí?, en el caso de, como hablábamos, del reposo nocturno o del descanso diario entre las tareas matutinas y vespertinas, ¿sí? Bien, el título 5, ¿sí?, no habla de lo que es la remuneración, ¿sí? Acá nos determina lo que es el salario mínimo, igual que el trabajo agrario, ¿sí? En este caso dice, fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, ¿sí?, sin perjuicio de mejores derechos que se establezcan mediante convenio colectivo de trabajo, ¿sí? En este caso es, la comisión va a determinar los salarios mínimos que se van a respetar, ¿sí? En este caso, o sea, nosotros no lo vamos a poder pagar, si se realiza ese tipo de actividad, no vamos a poder pagarle por debajo de los salarios que determina la Comisión Nacional, ¿sí? Igual que en este caso que el trabajo agrario, ¿sí? Después nos habla del lugar, plazo y oportunidad de pago, ¿sí? Deberá realizarse en días hábiles, ¿sí?, en el lugar de trabajo y durante la jornada de prestación de servicio. Al personal mensualizado hasta el cuarto día hábil, ¿sí?, igual que la ley 2744, y al personal remunerado a jornal o por hora al finalizar cada jornada o cada semana según lo convenido, ¿sí? En ese caso es distinto, pero lo que es el mensualizado igual que la ley 2744, ¿sí? Y acá aparece de vuelta lo que es el decreto, ¿sí?, donde hace alguna aclaración y nos dice, reglamentación del decreto 467/2014, para el personal que trabaja 32 o más horas por semana, el pago deberá ser acreditado en cuenta sueldo, ¿sí? En los restantes casos, el trabajador puede exigir el pago en efectivo, ¿sí? En este caso nos dice, mira, las personas que trabajan esta cierta cantidad de horas por semana deberán tener acreditado su sueldo, ¿sí?, en la cuenta sueldo y no podrá ser en efectivo. Acá no está diciendo deberá, o sea que no está diciendo podrá, ¿sí? Algo importante también en cuanto a la interpretación de la norma, ¿sí? En los restantes casos, el trabajador puede exigir el pago en efectivo. Eso no está modificado tampoco por ninguna ley, así que es lo que se mantiene vigente. Bien, después nos habla un poco de lo que es el recibo y la formalidad, ¿sí? En este caso también muy similar a lo que es la ley 2744, ¿sí? Debe ser por doble ejemplar, uno de ellos con firma del empleador, se entrega a la empleada y en su contenido debería contener como mínimo la siguiente información, ¿sí? No, los datos del empleador, ¿sí?, el domicilio, pues yo ahora más adelante se lo voy a mostrar, un modelo de esto, ¿sí?, para que ustedes lo tengan también. ¿Sí? El tipo de remuneración informa de determinación, ¿sí?, el total bruto de la remuneración básica y demás componentes remunerativos, ¿sí?, en los trabajadores remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas y el lapso al que corresponden, ¿sí?, detalle e importe de las retenciones que legal o convencionalmente correspondan, el importe neto recibido, ¿sí?, expresado en número y letras, las constancias de la recepción de un ejemplar por el empleado, ¿sí?, la fecha de ingreso, la tarea o la categoría que desempeñó durante el periodo de pago, lugar y fecha del pago real, ¿sí? Son todos requisitos formales que debe contener el recibo del cual yo le estoy entregando al trabajador, ¿sí? El modelo de recibo tipo de pago obligatorio está establecido por ARCA, ¿sí?, que ARCA, lo que antes era AFIP, ¿sí? En este caso nosotros tiene un servicio disponible, ¿sí?, donde nosotros a través del perfil, ¿no?, del empleador entramos y liquidamos su recibo de sueldo, ¿sí? O sea, no se hace por otro lado, sino que hay un recibo obligatorio, ¿sí?, que está en ARCA, ¿sí? Es un servicio habilitado que tiene el empleador para poder emitir su recibo de sueldo, ¿sí? El pago deberá efectuarse en efectivo, salvo la disposición que vimos anteriormente, sí, que está en el decreto, y de no ser posible, el pago se deberá realizar mediante cheque a la orden de la empleada y o por depósito bancario sin costo alguno para el personal, ¿sí? En este caso también te da la posibilidad, la misma ley, después cuando lo va desarrollando, te da la posibilidad de emitir un cheque, ¿sí?, a la orden, obviamente, y un depósito bancario que no tenga costo para el personal, ¿sí?, que no implique un sacrificio económico. ¿Sí? Podrá realizarse el pago a un familiar de la empleada imposibilitada de concurrir a otra persona, podrá realizarse el pago a un familiar de la empleada, ¿sí?, imposibilitada de concurrir o a otra persona acreditada por una autorización suscrita por la trabajadora, pudiendo el empleador exigir la certificación de la firma. A ver, en este caso es si la persona
por un tema de manejo de dinero o lo que sea, ¿sí? Se vea imposibilitada, entonces determina a otra persona autorizada para poder recibir ese pago, ya que como vemos es bastante habitual entonces que se pague por efectivo, ¿sí? O la entrega de un cheque, ¿sí? Bien. En este caso, el artículo 22 nos habla también del recibo, prohibición de renuncia, ¿sí? El recibo no deberá contener renuncia de ninguna especie ni podrá ser utilizado para instrumentar la extinción de la relación laboral, ¿sí? O la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la empleada, ¿sí? En este caso, bueno, es bastante particular lo que aquí determina, pero bueno, el recibo obligatorio que nosotros tenemos no podrá ser utilizado para, en este caso, de instrumentar una extinción de relación laboral. La verdad que es llamativo, ¿sí? Porque es algo que se da en la práctica habitual, digamos, de cualquier contrato de trabajo, que uno hace una liquidación final y le incluye en su recibo de sueldo, obviamente. Bueno, en este caso no está permitido, ¿sí? No es un instrumento válido para este caso. El artículo 23 nos habla de la validez del recibo. Dice, todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el dependiente, ¿sí? Y en los casos que no supiere o no pudiere firmar, bastará la impresión digital, pero la validez del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del pago, ¿sí? En este caso es si la trabajadora no sabe escribir, por ejemplo, ¿sí? Se ve imposibilitada lo que es la utilización de la firma, bueno, deberá probarse, ¿sí? Que se esté realizando efectivamente el pago de ese recibo, ¿sí? El artículo 24 nos habla de la firma en blanco y la provisión de la misma. Dice, la firma no podrá ser otorgada en blanco por la empleada, pudiéndose desconocer y oponer al contenido del acto demostrado que las declaraciones insertas en el documento no son reales, ¿sí? En este caso, podrá tener un autorizante en cuanto a su firma, eso lo determinará la autoridad administrativa local, ¿sí? No desarrolla mucho la ley sobre ese punto en particular, pero es lo que nosotros interpretamos de que si la persona no puede firmar, ¿sí? Deberá instrumentarse o autorizarse una persona que así lo haga. La verdad que es algo medio que no se ve en la práctica, no es habitual, pero bueno, puede suceder, ¿sí? Bien, luego sigue la ley, ¿sí? Y nos hace una determinación de horas extras, ¿sí? Que en este caso es igual que en el caso de la ley 2744, ¿sí? En lo que es el régimen general, el empleador deberá abonar al personal que prestará el servicio en horas suplementarias un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se tratara de días comunes, ¿sí? Dice comunes en la ley, yo de dato mío de lunes a viernes uno interpreta, ¿no? Del 100% en días sábados después de las 13 horas y en días domingos y feriados, ¿sí? Es exactamente el mismo tratamiento que en lo que es la ley 2744. Bien, el título 6 nos habla de lo que es el sueldo anual complementario, ¿sí? Nos hace una definición del mismo, nos dice que consiste en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, ¿sí? En este caso, obviamente, es exactamente igual al régimen general, será abonado en dos cuotas, la primera de ellas en la última jornada del mes de junio y la segunda en la última jornada laboral del mes de diciembre. En este caso, es una diferencia, digamos, de lo que es el régimen general, ya que en la ley 2744 está determinado que lo que es la primera cuota de sueldo anual complementario es el 30 de junio, ¿sí? En este caso es igual, ¿sí? Y lo que es la segunda cuota, por ley, está en el 18 de diciembre, ¿sí? Y en este caso nos habilita para esta ley que sea en la última jornada laboral, ¿sí? Esa es la distinción que tiene con la ley 2744, ¿sí? Tema de exigibilidad y determinación de fechas de pago para lo que es el aguinaldo. Cuando se ¿Tienen opere la periodo extinción de del gracia? contrato de... Perdón. ¿Cómo? ¿Tienen los periodo de gracia también esta ley o no? Para el empleador. No lo aclara, no lo determina. Sí, eso o la posibilidad, como dice la ley 2744, de fraccionar en una cuota más, dependiendo de la situación, digamos, del empleador, ¿no? En cuanto a su Situación salud económica. financiera. En este caso no hace ninguna aclaración. No Bueno, pero amplía puede sobre eso, así que es tomarse. lo que está determinado acá. Ah, ok. Está bien.
Bien, y otra particularidad, perdón, es que si, por ejemplo, la persona trabaja hasta el 25 de junio, porque tiene determinado así, y después en el fin de semana no trabaja, o sea, nosotros debemos pagarle, ¿sí?, su aguinaldo en esa fecha, no el 30, ¿sí? Obviamente muchas veces coincide que pueda ser el último día de trabajo, en este caso, si trabaja hasta un día previo al 30, deberá pagarse en su última jornada de trabajo, ¿sí? Bien, lo mismo para diciembre, obviamente. Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el empleado o sus derechohabientes, ¿sí?, tendrán derecho a percibir la parte proporcional del SAC, ¿sí?, devengada en el respectivo semestre que tenga lugar la extinción del contrato de trabajo. Esto es exactamente igual que la ley 2744, ¿sí? En el caso de no poder completar, ¿sí?, y en una extinción de contrato de trabajo, deberemos abonar el SAC proporcional, ¿sí?, que será proporcional a los días trabajados en el semestre, ¿sí? Bien, eso, como le decía, es idéntico, digamos, a lo que es la ley 2744. Bien, luego sigue avanzando la ley y nos determinan lo que son las licencias, ¿sí? En este caso arranca por lo que son las vacaciones del personal, ¿sí? Y exactamente igual que la ley 2744, ¿sí? 14 días de corrido, cuando la antigüedad fuera mayor de 6 meses y no exceda de 5, 21 los que están entre 5 y 10, 28 entre 10 y 20, y los que fueran superior a 20 años, ¿sí?, serán 35 días, ¿sí?, que es el máximo, digamos, de días de licencia por vacaciones. Para la determinación, la extensión de la licencia anual será la antigüedad que tenga el empleado, ¿sí?, al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Es esa la que yo voy a tener que determinar, porque obviamente el periodo vacacional arranca antes, pero yo tengo que tener en cuenta la antigüedad del empleado al 31 de diciembre del año que corresponda a esa licencia, ¿sí? Tiene requisito para su goce, ¿sí?, exactamente igual que la ley 2744, ¿sí? Nos dice la trabajadora deberá haber trabajado durante 6 meses del año calendario o aniversario, en su defecto, y que gozará de un periodo de descanso anual en proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, ¿sí? Es exactamente igual, no tiene ninguna particularidad este régimen, ¿sí? Lo mismo para el comienzo de la licencia, que se otorgará a partir de un día lunes o del primer día semanal de trabajo habitual o el subsiguiente si aquellos fueran feriados, ¿sí? Es exactamente igual que lo que determina la ley 2744. La época del otorgamiento, ¿sí? Acá vamos a tener una distinción, digamos, de lo que es la ley 2744, donde el periodo, digamos, de donde se pueden otorgar las vacaciones abarca del 1 de noviembre hasta el 30 de marzo. Le pregunto a ustedes, ¿cuál es el periodo que abarca en la ley 2744, en el régimen general? Es el mismo. Octubre. De octubre, ¿no Octubre era? hasta abril. Exactamente, del 1 de octubre hasta el 30 de abril. ¿Sí? Ahí tiene una distinción en cuanto a el periodo, digamos, de otorgamiento de la licencia, ¿sí? La licencia puede ser fraccionada, ¿sí?, a pedido del trabajador, siempre que se garantice un periodo de goce de licencia no inferior a 2/3 partes de lo que le corresponde, también es igual que la ley 2744, ¿sí? Eh, Luego nos habla de lo que es la retribución por las vacaciones que deberán pagarse antes del comienzo de las mismas, también similar, igual a lo que es el régimen general. Y en este caso nos da una particularidad, ¿no?, por la modalidad de contrato de trabajo. Nos dice lo que es el personal sin retiro, ¿sí? Acuérdense que es una persona que está viviendo y que tiene garantizada vivienda y comida, ¿sí? Porque obviamente está bajo techo, digamos, del empleador y que le garantiza eso. Entonces nos dice, ojo con las vacaciones, ¿sí? Y nos dice, cuando la empleado decida hacer uso de las vacaciones ausentándose del domicilio de trabajo o cuando el empleador decida que durante la licencia anual la empleada o empleado no permanezca en el domicilio, ¿sí?, las prestaciones de habitación y manutención deberán ser sustituidas por el pago de su equivalente en dinero, ¿sí? Y nos dice que en ningún caso podrá ser inferior al 30% del salario por cada día de licencia, ¿sí? Entonces acá nos dice, para el personal sin retiro, ya excluye obviamente lo que es el personal con retiro. Para este personal, como en su contrato de trabajo, ¿sí?, tiene garantizada su vivienda y su comida, bueno, cuando se tome vacaciones le vamos a tener que
de retribuírselo a eso que yo le garantizo durante la jornada de trabajo, se lo voy a tener que reconocer en el caso de que esa persona se ausente del establecimiento para poder gozarle de vacaciones. Acá, ¿qué nos da? El supuesto de que una persona se pueda tomar vacaciones dentro del establecimiento donde presta tareas, ¿sí? Y que no haga ninguna tarea, está de vacaciones, tiene asegurada su alimentación, su vivienda, obviamente no va a percibir este salario, ¿sí? Esta compensación de lo que es la alimentación y la vivienda, ¿sí? Pero en el caso de que se tengan que ausentar por decisión propia o porque el empleador la obligue, ¿sí? Deberá garantizarle, más allá de lo que le corresponda por vacaciones, un 30% adicional que va a ir en concepto de prestaciones de habitación y manutención, ¿sí? Es algo particular, lindo para traerlo, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. Bien, en el caso de la omisión del otorgamiento, ¿sí? Si vencido el plazo para efectuar la comunicación a la empleada o empleado de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador no lo hubiese practicado, ¿sí? El personal podrá hacer uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello y de modo tal que la licencia concluya antes del 31 de mayo. O sea, acá le amplía lo que es el periodo, ¿sí? En este caso, porque ustedes siempre, chicos, sepan que lo que es la fecha de otorgamiento de las vacaciones es facultad del empleador, ¿sí? Más allá de que uno después en la práctica ve que obviamente es un consenso entre empleador, trabajador, decir, mira, a mí me conviene poder tomarme la licencia en esta fecha, ¿no? Yo hablando como trabajador, pero siempre la facultad es del empleador y es él el que la decide, ¿sí? Y obviamente manteniendo distintas consideraciones a tener en cuenta, fechas, plazos de comunicación y demás, ¿sí? Pero es facultad del empleador, ¿sí? En este caso, cuando el empleador no se manifieste, ¿sí? En cuanto a la fecha del otorgamiento, bueno, el trabajador podrá notificarlo, ¿sí? Y tomarse su licencia hasta el 31 de mayo, ¿sí? Bien. El título 7 no habla de lo que son las licencias de accidentes y enfermedades inculpables, ¿sí? No habla de lo que es el plazo. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de hasta 3 meses al año si la antigüedad en el servicio fuera menor de 5 y de 6 meses si fuera mayor. En este caso, igual que el régimen general, los plazos son los mismos, ¿sí? Acá no hace la aclaración con respecto a si tiene carga de familia o no. La ley 2744 sí y duplica, ¿sí? Duplica los periodos de tiempo. En el caso de tener una antigüedad menor a 5 años, pero con carga de familia, pasa de 3 a 6, ¿sí? Y cuando tenés una antigüedad mayor de 5 años, pasa de 6 a 12. ¿Sí? En ese caso, acá no hace la aclaración, así que el que tenga o no tenga carga de familia va a tener el mismo tratamiento, ¿sí? Para el caso de enfermedad infectocontagiosa del empleado, del empleador o integrante del grupo conviviente de cualquiera de las partes que conforme acreditación médica, ¿sí? Amerite el apartamiento temporario del empleado o de su grupo conviviente, se deberán adoptar las medidas necesarias para conjurar dichos riesgos, las que estarán a cargo del empleador, ¿sí? Nos dice, lo aquí estipulado no será de aplicación cuando el cuidado del enfermo, ¿sí? Sea el objeto de la contratación de la empleada. A ver, en este caso nos dice, puede tener algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? No sé, una viruela, no sé, algo parecido así, es un sarampión, ¿sí? Bueno, en ese caso, el empleador deberá garantizar los medios, y esto qué quiere decir, que no, obviamente no puedo dejar a esa persona, le estoy prohibiendo, ¿sí? Que venga a trabajar y le debo garantizar su salario, ¿sí? Eso es la interpretación que yo hago de la ley, ¿sí? Y en este caso, lo aquí estipulado no será de aplicación cuando el objeto digamos, de la contratación sea esta persona enferma, ¿sí? En este caso, lo otro se aplicará para lo que es la persona que está destinada a las tareas generales de la casa, pero si el objeto de la contratación es la persona que está enferma, ¿sí? Lamentablemente esto no será de aplicación para lo que es el trabajo de la persona, ¿sí?
Bien, en cuanto al aviso y la comunicación, el empleado, salvo fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente culpable y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada o en la primera oportunidad en la que fuese posible hacerlo, ¿sí? En este caso, si a mí se me genera una pregunta, no sé si a ustedes también, en caso de que la persona sea sin retiro y esté enferma dentro de la casa, ¿sí? Como en su momento hablamos con el régimen de trabajo agrario, que obviamente la ley hacía la aclaración que si la persona estaba dentro del establecimiento, sí, y la persona estaba enferma, ya digamos era una prueba necesaria, no debería, no estaba obligado a la comunicación dentro de las primeras 2 horas, ¿sí? Acá no hace la aclaración, es una pregunta que yo me genero, ¿sí? Pero lo veo, lo interpreto del lado de que podría ser, en este caso, la primera oportunidad en la que fuese posible hacerlo, ¿sí? Lo asimilo a esa parte, digamos, del enunciado de la ley, ¿sí? Bien, después nos habla de lo que son las licencias especiales, ¿sí? Acá también con mucha similitud a lo que es la ley 2744, ¿sí? Por nacimiento de hijo, en el caso del trabajador varón, serán 2 días de corrido. Por la maternidad, es lo que después la ley lo analiza, lo que es la protección de maternidad, pero es muy similar a la ley 2744, ¿sí? Por matrimonio, ¿sí? Que serán 10 días de corrido, por fallecimiento del cónyuge, ¿sí? De cónyuge o conviviente, de hijos o de padres, 3 días de corrido, por fallecimiento de hermano, 1 día, ¿sí? Y para rendir examen en primaria, ¿sí? Media, terciaria, universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario, ¿sí? Y nos hace una aclaración. Tendrán derecho al goce de la licencia completa prevista en este inciso, quienes como mínimo presten servicios en forma normal y regular por 16 o más horas semanales, ¿sí? En los demás casos, la licencia será proporcional al tiempo de trabajo semanal de la empleada. Si en este caso nos dice, bueno, gozarán de esta licencia, mientras tanto, ¿sí? No, sea una persona que esté contratada por 16 o más horas semanales, ¿sí? Acá como dato, sí, que también está establecido en la 2744, es que para ciertos tipos de licencia deberá computarse un día hábil cuando las mismas coincidan con días domingos, feriados o no laborables, ¿sí? Cuando caerían en esos días, les debemos garantizar, ¿sí? Por lo menos un día hábil, ¿sí? Bien, el título 8 nos habla de la protección de la maternidad y el matrimonio, igual que lo que está en la ley 2744, sí, pero acá hay una diferencia que es importante y que obviamente nosotros es nuestra obligación mantenerlo actualizado, que la ley 2744 fue modificada por la ley base, ¿sí? Donde cambió los periodos de tiempo, sí mantuvo el periodo de licencia por 90 días, pero modificó lo que son los plazos previos y posteriores a la licencia, ¿sí? En este caso, esta ley quedó con la particularidad que ella venía determinando, que era igual que la ley 2744, no fue modificada por la ley base, por ende se mantiene, ¿sí? Entonces nos dice que queda prohibido el trabajo femenino 45 días anteriores al parto y hasta 45 días posteriores, ¿sí? La empleada podrá optar por una licencia anterior al parto, que no podrá ser inferior a 30 días de corrido, ¿sí? Y el resto se acumulará al periodo posterior hasta el parto, o sea, puede trabajar hasta los 30 días anteriores al parto, ¿sí? Y acumular los 60 días restantes para luego del parto, ¿sí? En el caso de nacimiento pretérmino, ¿sí? Se acumulará el descanso posterior, todo lapso de licencia que no hubiera gozado antes del parto. O sea, si ella no tenía estipulado que iba a tener el parto en esa fecha, se acumularán los 90 días luego del parto, ¿sí? Se deberá comunicar de manera fehaciente su embarazo al empleador con certificado médico con fecha presunta del parto, ¿sí? La empleada conservará su empleo, obviamente, durante los periodos indicados, ¿sí? Si permaneciera ausente durante un tiempo mayor por enfermedad, que según certificación médica se encuentra vinculada al embarazo o al parto y la incapacite transitoriamente para reanudarlo, vencido aquellos plazos, la mujer gozará de las licencias previstas en el artículo 34 de esta ley, ¿sí? 3 meses o 6, yo le hago la aclaración para citarlo, o sea que es una licencia médica, ¿sí? En este caso también es una particularidad que se da en la ley 2744 de poder, en el caso de que la madre tenga algún episodio, ¿sí? Que le imposibilite, más allá de los plazos que tiene para su licencia, lo podrá extender con una licencia médica, ¿sí? Por alguna una complicación que haya tenido en el embarazo o en la gestación, ¿sí?
Es el periodo de excedencia, ¿no? Que tiene luego 6 meses Exactamente. Periodo de sin seguimiento. pago, ¿no? Gracias, Maxi. Muy bien dicho. Bien. Después nos habla de lo que es la protección al despido, ¿sí? Por causa de embarazo, en este caso también muy similar a lo que es la ley 2754, que en este caso lo que hace la ley es decir, mira, yo te doy ciertas particularidades que en el caso de cumplirse yo voy a determinar, o se va a determinar, ¿sí? Que el despido fue por la causa del embarazo, ¿sí? O la causa del matrimonio, ¿sí? Es igual a lo que es el régimen general, ¿sí? Y nos delimita, digamos, en qué tiempo se presume que uno lo está despidiendo por esas causales, ¿sí? Entonces nos dice, se presume, salvo prueba en contrario, que el despido obedece a razones de maternidad o embarazo, ¿sí? Cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores, ¿sí? A la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar el embarazo o el nacimiento, ¿sí? Igual presunción regirá idéntico derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del embarazo, de nacimiento sin vida, ¿sí? En tales condiciones dará lugar al pago de una indemnización igual equivalente a un año de remuneraciones, ¿sí? Que se acumulará a la establecida para el despido sin justa causa. O sea, si en el caso de que el despido esté dentro de los plazos establecidos por la ley, ¿sí? Deberá, es lo que se dice, un agravamiento, ¿sí? De la indemnización. En este caso deberá tener un año de remuneración, ¿sí? Protección al despido por causa de matrimonio, muy similar al análisis que hicimos anteriormente, ¿sí? Igual indemnización percibirá la empleada o empleado cuando fuera despedido, ¿sí? O despedida por causa de matrimonio, y este se considerará cuando se produjere dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre que haya mediado notificación fehaciente, obviamente, ¿no? Si nadie notificó que yo me voy a casar, obviamente es imposible de poder constatarlo, ¿sí? Bien, después nos habla de lo que es el preaviso, ¿sí? En este caso yo, más allá de que venimos bastante rápido porque no nos quiero demorar mucho en lo que es, obviamente haciendo comentarios y citando diferentes cosas que quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Pero obviamente les están obligados a tener que ir a leer la ley y los decretos que hemos mencionado, ¿sí? En este caso, lo que es el preaviso, ¿sí? Que está en lo que es la parte de la extinción del contrato de trabajo, nosotros lo vamos a ver en la unidad 4, ¿sí? Pero obviamente tenemos la obligación de tener que mencionarlo aquí porque es parte del régimen, ¿sí? Pero como yo se lo he mencionado al trabajo agrario, este tema de extinción del contrato de trabajo no lo vamos a ver tan profundo en lo que es la explicación de la clase de hoy, sí lo van a profundizar más en lo que es la unidad 4, ¿sí? Que van a tratar lo que es la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Pero existe una particularidad, que en este caso lo que es el preaviso, ¿sí? Y nos dice que el contrato no podrá ser disuelto, ¿sí? Por voluntad de una de las partes sin previo aviso, ¿sí? O en su defecto, en el caso de que sí pase esa condición, y que sea por voluntad del empleador, se deberá abonar una indemnización, además de la que corresponde al empleado o la empleada por su antigüedad en el empleo, ¿sí? Y nos dice qué plazos debemos respetar en el caso del preaviso, ¿sí? Para la empleada o empleado son de 10 días, ¿sí? Y para lo que es el empleador de 10 días cuando la antigüedad fuera inferior a un año y de 30 días cuando fuese superior. ¿Sí? En este caso difiere de la ley 2744, ¿sí? Que nos habla de otros términos, ¿sí? De otros plazos, para lo que es el empleador, que nos habla de 15, ¿sí? Y de 30 días y de 45, ¿sí? Dependiendo la antigüedad del trabajador y quién está realizando el aviso, ¿sí? Difiere un poco de lo que es la ley general. ¿Sí? Cuando el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera insuficiente, o sea que no respete los plazos, deberá abonar una indemnización equivalente a la remuneración que hubiera debido abonar durante los plazos que se citan en el artículo, ¿sí? En función de la antigüedad. ¿Sí? En ese caso, que si yo no lo hago de manera correcta, digamos, según los plazos establecidos por ley, debemos otorgarle una indemnización al empleado, obviamente, en los plazos en que omití ese preaviso, ¿sí? Después nos habla de lo que es la integración del medio de despido, ¿sí? Que también es otro concepto particular de lo que es lo que son la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? En caso de que el empleador dispusiese el despido sin preaviso y en fecha que no fuera la del último día del mes, la indemnización sustitutiva de preaviso se integrará además con una suma equivalente a los salarios que hubiera debido abonar
hasta la finalización del mes en que se produjo el despido. ¿Sí? En este caso es, si tenemos, o sea, se omitió en el tema de el despido sin preaviso, obviamente por parte del empleador, y que no coincidiera con el último día del mes en cual se está dando la extinción, debemos abonar esos días, ¿sí? Los días y el aguinaldo correspondiente, ¿sí? Que es lo que se le llama la integración del mes de despido, ¿sí? Que es un concepto típico, digamos, la extinción del contrato de trabajo. Profe, Bien, la misma ley, no entendí bien esa última parte. lo que es la integración del mes de despido. Sí, Bien, en este caso es, si obviamente está de lo que es de la parte del empleador, ¿sí? En este caso es, si él realizó un despido y no cumplió con, digamos, con el preaviso, según los plazos establecidos por la ley, y esa fecha de extinción del contrato de trabajo no coincide con el último día del mes, ¿sí? Yo, por ejemplo, te despido, no te aviso, o sea, vos te presentás mañana, está despedido, ¿sí? Bueno, en ese caso es día, por ejemplo, mañana, ¿no? Vamos a hacerlo como está el calendario hoy. 28, ¿sí? Te tengo que garantizar el pago de los 2 días restantes hasta fin de mes, ¿sí? Hasta poder completar el mes, digamos, que vos me estás, de manera unilateral, me estás extinguiendo el contrato, ¿sí? Es como una forma de una multa, si quiere decir, ¿no? No es algo conceptual, pero sí digo, para que se entienda, aplicable al empleador en el caso de que no aplique el despido en el último día del mes del que estoy trabajando, ¿sí? Por ejemplo, obviamente se ve cuando yo te despido el día 5, ¿sí? Entonces te garantizo el pago de la remuneración, ¿sí? Del mes del que yo te estoy extinguiendo el contrato, ¿sí? listo, Obviamente profe. es más resonante en algunos casos que otros. Siempre en la práctica se da de que cuando despiden a una persona sin causa y sin preaviso, que sea los últimos días del mes para no pagar esta indemnización, ¿sí? Claro, gracias. De nada. Bien. Después nos da lo que son los motivos, ¿sí? De los cuales se va a dar la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Acá nos determina que se extinguirá por mutuo acuerdo, ¿sí? Es una forma muy típica, digamos, que se da el acuerdo entre partes, ¿sí? Que se puede dar mediante escribanía o Ministerio de Trabajo, ¿sí? Debiendo formalizarse el acto y exclusivamente ante la autoridad judicial o administrativa competente, ¿sí? Por renuncia del dependiente, que es la causa natural, ¿sí? Si se quiere decir, que se formaliza con telegrama o carta documento, ¿sí? Por muerte del empleado o la empleada, ¿sí? Y en este caso, ¿quién van a recibir por esa extinción, ¿sí? Del contrato de trabajo, ¿sí? Por causas naturales, ¿sí? Lo van a recibir sus causavientes, ¿sí? Que eso después será determinado quiénes son, eso es otro tema aparte, ¿sí? Y que será el 50% de lo que es la indemnización por antigüedad, ¿sí? En este caso van a tener el 50%, ¿sí? Por jubilación del empleado, ¿sí? En este caso se refiere directamente a la ley 2744, ¿sí? Donde está definido en los artículos 252 y 253, que también es una causa natural, ¿sí? De lo que es la extinción del contrato de trabajo por renuncia o jubilación, ¿sí? Después, obviamente, lo van a ver en la unidad 4 y lo vamos a poder fundamentar mucho más, pero bueno, yo obviamente se los traigo porque es parte del régimen, ¿sí? Después lo vamos a profundizar en esa unidad y no vamos a poder sacar bien las dudas, ¿sí? Por muerte del empleador, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de la indemnización, ¿sí? Cuando la prestación de servicio continúe en beneficio de los familiares del causante por un lapso mayor a 30 días corridos del fallecimiento, se entenderá que la relación laboral constituye continuación de la precedente, computándose a todos los efectos legales la antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes condiciones de trabajo, ¿sí? En este caso, se da la condición de que el empleador fallece, ¿sí? La persona contratante, ¿sí? En ese caso se asegura una indemnización del 50%, ¿sí? Igual que la ley 2744, ¿sí? Y acá la particularidad de la actividad y del régimen es que cuando hay una continuidad de la prestación de los servicios,
¿sí? Obviamente se muere el empleador, pero no sé, siguen cuidando a la persona de la cual fue objeto de cuidado, ¿sí? Que obviamente no coincide el empleador con la persona que fue destinada al cuidado de esta persona, ¿sí? Del trabajador. Bueno, en ese caso nos da la explicación de qué pasa si se muere el empleador, pero en ese caso sigue prestando servicio a la casa o al cuidado de la persona en la que fue contratada, ¿sí? En ese caso se da una continuidad del contrato de trabajo. Bien, por muerte, otra causal de extinción del contrato de trabajo, por muerte de la persona cuya asistencia personal, ¿sí? O acompañamiento hubiera motivado la contratación, y en este caso se da la misma condición que el inciso E, que es como asimilable a la muerte del empleador, ¿sí? Por despido sin expresión de causa o sin justificación, en este caso despido sin causa, por denuncia de contrato de trabajo con justa causa, ¿sí? Igual que cualquier régimen, ¿sí? Por abandono de trabajo, lo mismo, ¿sí? Por la incapacitación permanente y definitiva física o mental, ¿sí? Para cumplir con sus obligaciones y fuese sobreviniente la iniciación de la prestación. En este caso, el trabajador se ve incapacitado no por voluntad, sino por una incapacidad que tiene, tanto física o mental. Bueno, se otorgará una indemnización del 50% y será motivo de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Este caso nos trae algo muy particular, que es la obligación de desocupar el inmueble, ¿sí? Porque en este caso para el personal sin retiro, ¿sí? En caso de extinción del contrato de trabajo, el personal sin retiro deberá, en un plazo máximo de 5 días, desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación que le fuera otorgada, con los muebles y demás elementos que le hubieran facilitado, ¿sí? Misma obligación tendrán las personas que convivieran con dicho personal. O sea, más allá de, obviamente, del contrato de trabajo, lo estoy entendiendo, bueno, te doy un plazo máximo de 5 días para desocupar, ¿sí? Donde estás habitando y las personas que estén conviviendo con vos, ¿sí? Bien, el título 11 nos habla de lo que es la indemnización por antigüedad, ¿sí? En los despidos sin causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar a la empleada o empleado una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, ¿sí? En este caso es exactamente igual que la ley 2744, ¿sí? Si una persona tiene un año y 5 meses de servicio, deberemos garantizarle 2 meses de remuneración, ¿sí? Porque excede la fracción mayor de 3 meses, ¿sí? Es exactamente igual que la ley 2744. Lo que es el despido indirecto, en los casos en que la empleada denunciara el contrato de trabajo con justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones del artículo 43, 44 y 48. ¿Sí? En este caso es cuando el trabajador se considera despedido, ¿sí? Porque no se le impartieron, por ejemplo, órdenes de trabajo, ¿sí? Porque le cambiaron las condiciones de trabajo, entonces se puede determinar que hay un despido indirecto, ¿sí? Esas son distintas particularidades que se dan en la práctica, ¿sí? Se dan una persona que no recibe órdenes, parece incongruente, pero se da lo que es el despido indirecto, ¿sí? Se formaliza esa extinción, ¿sí? Y el artículo 50, en este caso, es lo que sí tuvo modificación, ¿sí? Por la ley base, la 27742, donde determinaba un agravamiento por la ausencia o deficiencia en la registración, ¿sí? Ahí lo que estaba anterior a la modificación de la ley bases es que agravaba lo que eran las indemnizaciones por falta de registración del personal. Lo que trajo la ley base es un hecho de no imponer multas en ese sentido, ¿sí? No agravar indemnizaciones por falta de registración. Yo lo interpreto como una flexibilidad laboral, pero bueno, esas son las modificaciones que nos otorgó la ley base. Bien, después la misma ley, como había sido con el trabajo horario, ¿sí? Le da lo que es el nacimiento, ¿sí? Los deberes y responsabilidades de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el régimen anterior la Comisión Nacional de Trabajo Horario, bueno, en este caso es muy similar, y nos dice que será el órgano normativo propio de este régimen legal, que estará integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora están todos unificados, ¿sí? En lo que es el Ministerio de Capital Humano,
¿sí? Del Ministerio de Economía, de los empleadores y de los trabajadores, y representantes de las distintas partes, que es lo que habitualmente se llama las tripartitarios, ¿sí? Es eso lo que menciona, que se da en cualquier régimen de contrato de trabajo, ¿sí? Sus funciones serán, entre otras, establecer las categorías del personal, ¿sí? Fijar remuneraciones mínimas, dictar normas sobre condiciones de alimentación y vivienda, promover el cumplimiento de normas de seguridad e higiene, constituir comisiones asesoras regionales, etcétera, ¿sí? En este caso vamos a tener que estar muy atentos a lo que la comisión determine, porque nos va a cambiar, como se quiere decir, las reglas del juego, ¿sí? Nos va a imponer distintas obligaciones al empleador, le va a otorgar derechos al trabajador, va a establecer las remuneraciones mínimas que nosotros debemos aplicar cada vez que nos sentemos a liquidar, ¿sí? A cada trabajador, ¿sí? O sea que es un órgano fundamental en lo que es la regulación de este tipo de contrato de trabajo, ¿sí? Bien. Lo que es el análisis de ley y los casos, los puntos más importantes, ya se los trajimos, ¿sí? Obviamente tiene la obligación de su parte de leer la ley, ¿sí? Para poder seguir sacando conclusiones y consideraciones a tener en cuenta en el caso de la regulación de este tipo de contrato, ¿sí? Y hay algo muy particular que se los traigo acá, que está establecido, ¿sí? Y definido en la resolución 1 del 2020 de esta comisión, ¿sí? Por eso le digo de la importancia que tiene este órgano, ¿sí? Que hay una duda que siempre se genera en la práctica, ¿sí? Que nosotros después, la clase que viene, cuando veamos los ejercicios prácticos, lo vamos a ver mucho más y lo vamos a ir sondeando mucho más, que es cuándo a una persona se la liquida por hora o cuándo se respetan los valores mensuales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que vamos a tener una escala que va a ser por mes y otra escala que va a ser por hora. Bueno, pero hasta qué punto considero una persona que trabaja por hora, ¿sí? La considero de manera mensual, ¿sí? ¿Cuál es el límite? No está establecido en la ley, entonces una resolución de la Comisión Nacional fue la que trajo la explicación y la aplicación del caso, ¿sí? Después como les digo, cuando veamos los ejercicios prácticos, ahí se van a dar cuenta de decir, pero profe, ¿cuándo me doy cuenta cuando tengo que liquidar por hora o cuándo tengo que utilizar el valor mensual? Bueno, acá la resolución lo define, ¿sí? Y te dice para qué, para cada caso, qué remuneración, qué tipo de remuneración debo utilizar, ¿sí? Entonces nos dice el artículo 2 de esta resolución, nos ayuda a resolver esta cuestión, esta pregunta que a cualquier liquidador se le presenta, ¿sí? Y el artículo 2 nos dice, salario mínimo por tipo, modalidad y categoría, ¿sí? Si trabajan 24 o más horas semanales para un mismo empleador, ¿sí? Será liquidado con la modalidad retributiva mensual. O sea, tendremos ahí la particular de decir trabajador mensualizado, ¿sí? En forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas, ¿sí? Si trabaja 48 horas semanales, voy a utilizar, ¿sí? La remuneración mensual que está establecida. Ahora, si trabaja 24 horas, ¿sí? Va a ser el 50%, ¿sí? Y si trabaja entre 24 y 48 horas, deberé sacar el porcentaje de la jornada para poder aplicárselo al el valor mensual que está establecido según su categoría, ¿sí? Esto es similar al ejercicio que hicimos, ¿sí? De jornada reducida de trabajo agrario, que decíamos, bueno, por cuánto está determinado ese salario mensual, ¿sí? Por 44 horas, ¿sí? Entonces yo aplicaba de manera proporcional, porque eran 20 horas trabajadas según el ejercicio que le habíamos planteado, ¿sí? Sacar la proporción, ¿sí? Para poder también establecer el valor del salario mensual del trabajador. Bueno, acá es igual. Si la persona trabaja entre 24 y 48, debería hacerlo de manera proporcional, y si trabaja 48 horas semanales, aplicaré el total, ¿sí? Obviamente. Y para los que trabajan para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará por hora, ¿sí? O sea, el trabajador que hace 16 horas semanales, bueno, deberé multiplicar la cantidad de horas, ¿sí? Para poder establecer su remuneración. Ya dejo de lado lo que es la remuneración mensual, me fijo solamente en lo que es el valor por hora, ¿sí? A ver, obviamente el que no está en tema o todavía no agarró, digamos,
lo que vamos a hacer la clase que viene, de agarrar un enunciado y que nosotros le vayamos informando las horas que trabaja, qué sé yo. Entonces ahí es como que todavía no se te genera esta duda de que agarro hora o mensual, pero cuando lo haces, créanme que se te genera, ¿sí? En reiteradas ocasiones es una duda muy insistente, digamos, de los empleadores de cómo hay que pagarle en el caso de si pagarle por hora o pagarle de manera mensualizada, ¿sí? Es algo importante que lo vamos a ir desarrollando en los distintos ejercicios prácticos que le vamos a pasar, ¿sí? Bien, la resolución 2, ¿sí? En este caso del año 2021, ¿sí? de la comisión, nos habla de lo que es la antigüedad. A ver, esto es algo que, como pasa en la ley 2744, el concepto o el adicional de la antigüedad no está establecido, ¿sí? En el régimen general no está establecido. Después cada convenio colectivo, ¿sí? Lo fue tratando de su manera particular, ¿sí? Pero en este caso en la ley no está y sí fue un derecho adquirido para los trabajadores a través de una resolución, ¿sí? En este caso de la Comisión Nacional. Ahí ven la envergadura y la importancia que tiene este órgano al momento de regular estos contratos de trabajo, ¿sí? Entonces, esta resolución, ¿sí? Por eso siempre, chicos, en cuanto a la lectura, ¿sí? Y en cuanto al encuadre de los trabajadores, es muy importante tener en cuenta todo lo que va regulando ese contrato de trabajo, ¿sí? Porque imagínate que yo me hubiese solamente basado en la ley. O sea, yo el concepto de antigüedad nunca lo hubiese pagado. ¿Por qué? Porque no está establecida una ley, pero hay una resolución de una comisión que le da el nacimiento a la ley, ¿sí? Y la importancia, ¿sí? Del mismo, de este órgano, que ellos establecen el concepto de antigüedad. Por eso siempre es importante, no me puedo basar solamente en una ley, sino tengo que estar atento, ¿sí? A que haya alguna resolución, algún decreto, ¿sí? Por eso siempre, para mí es importantísimo el tema de la jerarquía constitucional, identificar cada ley, cada reglamento, cada decreto, cada resolución, ¿sí? Que me puede ir regulando, ¿sí? Adquiriendo derechos y obligaciones de las partes. Para mí es importantísima esa lectura general para poder regular y darle un enmarque justo a cada relación de trabajo, ¿sí? En este caso, la resolución 2 del año 2021 estableció que a partir del 1 de septiembre del 2021 se debe abonar un adicional del 1%, ¿sí? Por año sobre los salarios mensuales para el personal de casas particulares, ¿sí? Yo no digo doméstico porque no me gusta la palabra doméstico, ¿sí? Pero bueno, es lo que está establecido en la resolución. Y dice que este concepto de antigüedad, ¿sí? Se deberá considerar desde el 1 de septiembre del 2020 sin efecto retroactivo. O sea, al momento de que lo hicieron exigible, ¿sí? Al momento de que lo hicieron exigible, te dice, solamente vamos a considerar la antigüedad de ese empleado desde el 2020, más allá de que yo lo haya contratado, ¿sí? A partir del 2016, lamentablemente, al no tener efecto retroactivo, para mí ese empleado va a tener como adicional de antigüedad solamente contado a partir del 1 del 2020, ¿sí? Y en el caso de que la persona hubiese entrado después del 1 de septiembre de 2020, o sea, obviamente todavía no cumplió un año de servicio, por ende no se le va a aplicar el adicional por antigüedad. Pero en este caso es muy particular porque no reconoce para este adicional los derechos que tiene el trabajador, ¿sí? Antes, en este caso, del 2020. Es algo muy particular y que obviamente se debe tener en consideración para poder aplicarlo de manera correcta, ¿sí? Dice, en esta liquidación es generalizada y abarca todas las relaciones laborales vigentes, no importa la modalidad, en este caso con o sin retiro, en este caso se va a aplicar para todos igual, ¿sí? Pero es muy particular esto de que no tenga efecto retroactivo, ¿sí? Es algo que me pareció muy interesante poder traérselos, ¿sí? Bien, y al igual que hicimos en el régimen de trabajo agrario, traemos algunas particularidades, ¿sí? Del régimen para que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Que hay una deducción de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Para el empleador que utiliza o tiene relaciones laborales vigentes de casas particulares, ¿sí? Que podrá deducírselo del impuesto a las ganancias, algo que en su momento se vendió mucho, ¿sí? Se vendió en el sentido de decir para poder fomentar la registración de los trabajadores, se dio mucho hincapié y se estableció esto de la deducción en el impuesto a las ganancias, que obviamente es algo que tentó y que fomentó
lo que es la regularización, ¿sí? De lo que eran las relaciones laborales. Después la ley base nos tiró un paso para atrás con ese tema, pero bueno, cuando fue impartida la ley, obviamente se priorizó el hecho de poder darle una fomentación a la registración laboral, ¿sí? La jubilación, ¿sí? Para tener derecho a gozar de una jubilación, las contribuciones al sistema jubilatorio tienen que ser iguales o superiores a la cuota establecida para la categoría, que sea 16 o más horas trabajadas semanalmente, ¿sí? Si las contribuciones abonadas por el empleador no alcanzaran esta suma, el trabajador podrá pagar la diferencia. ¿Sí? Para poder acceder, ¿sí? A la jubilación mínima, deberá garantizarle un aporte, ¿sí? De 16 equivalente, ¿sí? A las 16 o más horas trabajadas semanalmente. En este caso, si la persona presta menos servicios, presta menos horas semanales que la establecida allí, no se le garantizará lo que es la jubilación mínima, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Lo mismo para la obra social, ¿sí? Para poder garantizarle el servicio, ¿sí? La cobertura de obra social, debemos tener garantizado como mínimo 16 o más horas trabajadas semanalmente, ¿sí? Bueno, después el día de personal de casas particulares, sí que fue también establecido por la resolución 3 del año 2015 de la comisión. Se fijó que para el día 3 de abril, ¿sí? Se celebre lo que es el día personal de casas particulares, y como pasa en otras relaciones, en otras regulaciones de contrato de trabajo, es considerado no laborable, ¿sí? Sin pérdida de la remuneración, obviamente, y si presta servicio, la remuneración se incrementa con un recargo equivalente al 100% del salario diario, ¿sí? Como tratarse de un día feriado, ¿sí? Exactamente lo mismo. Bien, acá le traigo lo que son los valores, ¿sí? De aportes y contribuciones por cada categoría, ¿sí? Perdón, por horas semanales prestadas, ¿sí? Que en ese caso es lo que determina. Una cosa es lo que es el salario por categoría, ¿sí? Y otra cosa es lo que son los valores de aportes y contribuciones, ¿sí? Determinado por la cantidad de horas semanales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a importar la categoría del trabajador, pero sí van a importar, para lo que es aporte y contribución, obviamente, lo que es las horas semanales que presta, ¿sí? Es un dato muy particular a tener en cuenta, porque no se va a basar, como son en otras liquidaciones de sueldo, no se va a basar en lo que esté determinado en el sueldo, sino en la cantidad de horas que preste, ¿sí? Eso se entiende, chicos, porque no se basa en lo que dice el recibo de sueldo, sino lo que está determinado según la cantidad de horas que presta. O sea, va a aportar y contribuir una supervisora que una de tareas generales, ¿sí? Si prestan la misma cantidad de horas, van a aportar y contribuir de la misma manera, ¿sí? Eso algo a tener en cuenta, ¿sí? Al momento de liquidar lo que son los aportes y contribuciones del trabajador, ¿sí? Sí, profe, eso lo extrae no me acuerdo el nombre de, lo- bueno, de los que ponen las normas a veces ahí en la ley. No, vos me decís de la comisión. De la comisión, eso, no me Sí, salía la palabra. en este caso lo trata lo que es el Ministerio de Economía, ¿sí? A través de ARCA, antes AFIP, ahora ARCA, establece lo que es los importes de aportes y contribuciones, ¿sí? Lo que es la comisión establece las remuneraciones mínimas, ¿sí? Que nosotros lo Ok. vamos a ir viendo cada vez que liquidemos un sueldo, vamos y nos fijamos en la última resolución publicada, ¿sí? Y en este caso, lo que es aportes y contribuciones está determinado a través del Ministerio de Economía, así que lo va publicando y lo va actualizando. A la vez también juega acá un papel bastante fundamental lo que es ARCA, ¿sí? Que también va trayendo lo que son los valores de la categoría, ¿sí? A diferencia de otros contratos de trabajo, que obviamente no hace mención, en este caso sí, pero es un hecho de, como nosotros le decíamos, el hecho de la fomentación de esta registración laboral, ¿sí? El hecho de deducirle el impuesto a las ganancias, de darle otra publicidad, si se le quiere, tiene esa particularidad este régimen, ¿sí? Vemos esto publicado en ARCA. También vemos los valores de la categoría, aunque lo haga la comisión, lo publican ellos, ¿viste? O sea, como que tienen un tratamiento ahí diferencial con este régimen, ¿sí? Mismo el recibo de sueldo está confeccionado a través de como le decía hoy cuando arrancamos la clase, a través de un servicio de ARCA, ¿sí? Así que bueno, tiene bastante injerencia, digamos, en lo que es las liquidaciones de estos contratos, ¿sí? Profe, ¿le puedo Acá hacer una consulta? sí, Leandro.
¿cómo sería en el caso de que una trabajadora esté en 2 o 3 casas? ¿Cada uno lo tiene que dar de alta y cada uno pagar aportes y contribuciones o estaría unificado por los 3 empleadores? No. En ese caso, cada relación de contrato de trabajo que tenga para distintos empleadores deberá garantizarle la registración y obviamente el pago de su salario y aportes y contribuciones. ¿Eso qué le va a ayudar al trabajador? Que obviamente a poder computar los mínimos que necesita, por ejemplo, para el acceso a lo que es una jubilación, ¿sí? O una cobertura de obra social. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso le favorece al trabajador de poder sumar horas por empleador y poder garantizarle lo mínimo, digamos, ¿no? Sí, yo con jubilación no tenía dudas, sino digo con el componente de obra social. Porque digo, bueno, me imagino Claro. que ya con que uno la dé de alta, le cubre una obra social, ¿verdad? Entonces digo, Sí, que estaría triplicando la cuota de cobertura de obra social sí, si pero tuviese 3 mientras, empleadores. no, en ese caso iría una derivación de aportes, ¿sí? O sea, cada aporte que nosotros vamos a ir realizando va a una bolsa, así que en este caso va a ser única la obra social por la cantidad de empleadores que tenga, ¿sí? Eso pasa también en otras relaciones de contrato de trabajo, cuando vos tenés un pluriempleo, ¿sí? Obviamente vos tenés una obra social designada y esos aportes y contribuciones van a esa obra social de todas las relaciones vigentes que tenga. Sí, en este caso es aplicable lo mismo. Ok, muchas gracias. No, de nada. Le hago una consulta, porque no entendí Sí, la parte de los recibos de sueldo que no está permitido las liquidaciones finales. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Se hace de manera particular por el empleador, la liquidación final? perdón, no te escuché la primera parte porque se escuchó muy bajito. No entendí la parte de los recibos de sueldos que no está permitido la liquidación final hacerla a través de ARCA. En ese Mira, te caso, digo, sinceramente, a mí se me genera la misma duda en cuanto a lo que uno interpreta de la norma, ¿sí? Porque te hace la aclaración de que está prohibido cualquier tipo de renuncia, así el enunciado, ¿sí? De los cuales uno entiende, a ver, yo particularmente no entiendo de la norma, a ver, es todo, después te exige un tema de que toda remuneración debe estar expuesta en el recibo, pero a la vez en el artículo anterior no habla de una renuncia, ¿sí? ¿No? La provisión de una renuncia, ¿no? La verdad que me cuesta entenderlo a interpretación a qué hace semejanza. Obviamente yo al momento de liquidar una extinción de contrato de trabajo, obviamente lo plasmo, digamos, como cualquier otra relación de contrato de trabajo a través de un recibo de sueldo. ¿Sí? La verdad que a mí me genera un poco de duda, digamos, y de qué manera lo llevo a cabo. ¿Sí? Habría eso, sería bueno para poder traerlo para la clase que viene, a ver si podemos buscar un ejemplo de eso. ¿Sí? Sería interesante porque perfecto, la verdad que hasta a mí me genera duda en cuanto a eso. claro. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Pero está bueno, está interesante. Bien, chicos, acá les traigo lo que es un ejemplo de recibo de sueldo, ¿sí? Que este es el que se confecciona y es el obligatorio, en este caso, ¿sí? El que se confecciona a través de la página de ARCA, ¿sí? Donde se cumple con los requisitos establecidos según la ley, ¿sí? Y donde se efectúa el recibo de sueldo y obviamente al hacerse el recibo de sueldo también se genera lo que es el pago de aportes y contribuciones, ¿sí? Así que bueno, acá le traemos un modelito que obviamente lo vamos a ir viendo seguramente en la clase práctica para poder llevarlo en cuanto a las resoluciones que hagamos, poder establecerlo en el recibo de sueldo. Ese es el modelo típico y obligatorio, ¿sí? Que se utiliza para poder entregar al trabajador, ¿sí? Como les digo, se hace a través de la página de ARC. Bien, y con eso, chicos, terminamos la clase de hoy, ¿sí? Estamos perfectos en tiempo, hicimos un repaso de lo que fue la unidad 2, hicimos esta dinámica de hacer un formulario, no sé si le gustó, si quiere que lo implementemos también para lo que va a ser la unidad 6, la verdad que a mí particularmente me gusta porque uno también sondea en qué
por lo menos las preguntas establecían que hay que hacer un poco más de énfasis, un poco más de foco, que nos obliga a estudiar un poquito más, así que estuvo bueno. Y bueno, y después obviamente más un monólogo de mi parte, pero bueno, el análisis de la ley, ¿sí? La distinta reglamentación que nos permite poder dar la base teórica para poder resolver, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Así que bueno, cualquier dato adicional que quieran traer para la clase que viene, me llevo esto de la prohibición de la renuncia, ¿sí? Que lo vamos a ver para la clase que viene, a ver que si podemos encontrarle algún sentido y alguna explicación para que ustedes también se lo puedan llevar a su conocimiento, ¿sí? Así que bueno, chicos, de mi parte está, no sé si alguien quiere sumar algo más, ¿sí? Profe, sí, estuvo muy bueno lo del Forms antes de arrancar, como para cerrar la unidad. Bueno, Sirve. bueno, sí, sirve y se va a servir también como una base también para poder que ustedes se guíen en cosas importantes para el parcial. Profe, yo tengo, Sí, si puede ser, tengo dos preguntas con sí, respecto a esto, ¿no? A esta ley, a ver si la ley supletoria, que es la 20.744, por sí, ejemplo, en, está el artículo 103 bis, que es que corresponden beneficios, ¿no? Acá sí. como que no se menciona ninguno. Por ejemplo, los de guardería, no sé si los nombró, pasa que fue Mm, mucha info, por ejemplo, pero yo no lo No, vi y no sí, sé si tal le cual. correspondería o no lo emite eso. Sí, no está expresado, exacto. Habría que, en ese caso particular, sí, y creo que el 103 bis fue por la incorporación de la ley base, ¿verdad? Sí, O tuvo una sí, modificación, sí, ¿no? sí. Claro, a mí lo que me llama más la atención, bueno, más allá de que se le da la ropa de trabajo y se le Sí, da, sí, sí. no servicio de comedor, pero sí se le da alimentación y demás. Por ejemplo, eh, ¿están incluidos en esta ley los gastos médicos o medicamentos, los gastos de guardería, por ejemplo? O sea, taxativamente no hay establecido nada. O sea, en ese caso, ni en el artículo 103 bis está mencionado esos derechos, ¿no? O esos beneficios del trabajador, o obligaciones del empleador, en ese caso, de otorgarle, ¿sí? Los distintos espacios de cuidado y demás, no está establecido en la ley, ¿sí? No lo trata dentro del régimen aplicable, ¿sí? Y por ende, Ok, uno le da a entender que no es derecho del trabajador en ese caso. está bien. Y la segunda pregunta es, capaz que lo mencionó, pero no Sí. recuerdo, el salario. O sea, tiene que Ujú. ser 100% o sea, en dinero, en efectivo, o puede ser como el régimen general, que puede ser hasta un 20% en especie. No, acá no hace esa particularidad. No, en este caso debe tratarse de la manera que 100% en este caso efectivo, ¿sí? No da la posibilidad de remuneración en especie. No, Perfecto, gracias. no, nada más. Profe, una consulta. Con lo Sí, último que estamos viendo, algunas sí, particularidades era lo de las 16 horas o más para sí, la sí, jubilación y 16 horas o más para la obra social. O sea que exacto. en el recibo de sueldo no se le descuenta eso si no hace esa cantidad de horas, ¿o no entendí bien? Sí, en este caso particular, ¿sí? Ustedes no van a ver una confección típica de un recibo de sueldo, ¿sí? Que tenga descuento de jubilación, ¿sí? En este caso no lo van a ver, ¿sí? No tienen la formalidad de cualquier contrato de trabajo, sino que está incluido, ¿sí? En lo que son, en un concepto de pago, ¿sí? Que debe emitir el empleador. ¿Sí? Después verá lo que le descuenta al trabajador, porque es un caso muy particular de esta liquidación de haberes, ¿sí? Que va a incluir los descuentos solamente de obra social aplicable al trabajador, ¿sí? Pero en ese caso, en lo que es la jubilación va a entrar la parte de lo que es el empleador, ¿sí? Y en el caso de no garantizarle por la jornada de trabajo que está prestando de 16 horas, es el trabajador el que deberá compensar la suma necesaria para poder llegar a ese mínimo de hora establecida, si no, no va a poder
tener el beneficio de una jubilación mínima o la cobertura de una obra social. ¿Sí? En ese caso, al no alcanzar la cantidad o sea, el dinero contribuido por el empleador, deberá el trabajador tener que aportar, ¿sí? Para poder llegar a ese mínimo establecido. Obviamente no establece por 16 horas, pero obviamente asimilable a lo que es llevado a dinero, ¿no? 16 horas por las horas, el valor hora que le corresponda según su categoría, ¿sí? Será compensado por el trabajador para poder llegar a ese mínimo establecido. Ah, ok. Bueno. Y otra consulta más, profe. El tema Sí. de las horas, ¿hay como un mínimo de horas nocturnas que tiene que hacer la persona? Me parece que capaz lo habrá dicho, pero no. Mínimo de horas nocturnas. Digo, perdón, máximo de horas nocturnas que puede hacer. No, en este caso no está establecido, ¿sí? Si no recuerdo, espere que me voy a las primeras. Porque había visto 48 horas diarias nomás Sí, y diarias o espere que, 48 semanales. sí. No, en este caso Una no hora. hace la particularidad de lo que son las jornadas nocturnas, ¿sí? No está establecido, ¿sí? No habla de límites, eso también algo muy bien marcado porque no lo establece, ¿sí? Acá solamente no lo hace la distinción, si ustedes se ponen a analizarlo, no hace la distinción de jornada diurna de nocturna, ¿sí? Es No, solo aclara el reposo nocturno Sí, obligatorio. exactamente. Entonces Habla ahí se del debe faltar. reposo, pero no determina la jornada diurna nocturna, como sí lo vimos en el trabajo agrario o está en la ley 2744. Claro, sí, Sí, porque me surgió la duda porque como había sí, dicho de que no se le podía molestar cierta cantidad de horas cuando en su descanso y lo llevan a levantar a la claro, noche. claro, eso para el personal sin retiro, o sea, tiene un descanso asegurado de 9 horas, pero sí, en lo que se entiende de manera nocturna, ¿sí? Pero no está establecido. Eso bien, es un lindo llamado de duda, ¿sí? Porque no está establecido. Sí, muy Bueno, bueno, Alexander. Bien traída la duda, sí, que porque no está determinado, ¿sí? En la ley. Bueno, chicos, la verdad que como viene pasando, son clases muy productivas, la verdad que hay una linda dinámica, ¿sí? Más allá de que las clases teóricas suelen ser un poco más de monólogo de nuestra parte, pero la verdad que se sacan muchas conclusiones, ¿sí? Que también son dudas que se nos pueden plantear a los que habitualmente liquidamos, ¿sí? O los que estamos en tema, pero bueno, este tipo de comentarios, la verdad que también te generan, mira, no está establecido, ¿sí? Algo que yo no mencioné durante la clase y que no percaté, y claramente no es algo que esté definido en la ley, ¿sí? Como lo hace, sí, el trabajo agrario. Así que bueno, la verdad que contento por eso. Así que bueno, chicos, de mi parte, no les robo más tiempo, ya nos hemos excedido del tiempo, ¿sí? Determinado, así que bueno, que tengan un lindo día, ¿sí? Y bueno, que nos vemos la semana que viene. Chao, Chao, profe, profe. gracias. profe.